Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es José. ¿Qué tal? Me llamo Virginia. Y yo soy Roberto. En este video, mis amigos y yo les presentaremos la fisiología del buceo a profundidad. En otras palabras, hablaremos sobre los cambios que le ocurren a nuestro cuerpo al adentrarse a las profundidades del mar. Ya que al reconocer que no somos seres acuáticos que pueden respirar bajo el agua, se han diseñado técnicas y equipos para que nuestro cuerpo tenga una mejor adaptación a estas condiciones. Aquí te explicaremos las bases físicas y los mecanismos que se afectan en la ventilación y cómo nuestro cuerpo regula sus efectos, variantes en las propiedades de los gases que respiramos, se intercambian y circulan en nuestra sangre y algunas patologías que pueden. Ya que hemos planteado los aspectos que tocaremos, solo queremos agradecerles el interés por escuchar nuestro video. Resaltando que el fin de esta grabación es exponer como una actividad recreativa y profesional diseñada por el hombre, es uno de los ejemplos y base de explicación para los mecanismos internos de nuestro cuerpo que nos proporcionan la capacidad de adaptarnos a diferentes condiciones, aunque sean extremas. Bueno, sin más que agregar, comencemos. Primero empecemos definiendo el concepto de presión. La presión es la fuerza por unidad de área ejercida sobre una superficie. En la Tierra contamos con una atmósfera encima de nuestras cabezas. Todo este aire tiene una masa y, por tanto, un peso. Aunque no sea demasiado, este peso no es despreciable y ejerce una presión sobre nuestros cuerpos y sobre toda la materia contenida en la superficie de la Tierra. A esto le llamaremos presión atmosférica. Y a nivel del mar, su valor es de 101,325 pascales. Como ya mencionamos, a nivel del mar la medida es de 101,325 pascales. Otra unidad común para medir la presión son los bares, que sí está estandarizada y equivale más o menos a una atmósfera. Entonces tenemos que una atmósfera equivale a 101,325 pascales, que es igual a 1,013 bar. Esto lo utiliza el sistema métrico. En el caso del sistema inglés o imperial, se habla de PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada, donde un PSI equivale a 0,0689 bar. Y un bar equivale a 14,504 libras por pulgada cuadrada. Pero durante toda nuestra exposición nos manejaremos con atmósferas, ya que es la medida más utilizada en este deporte. En este deporte tenemos que distinguir dos tipos de presiones. La atmosférica, como ya mencionamos, es el peso del aire sobre la superficie del agua, y la hidrostática debido al peso del agua sobre el submarinista. La suma de las dos presiones parciales nos da la presión absoluta, que es la presión a la que se ve sometido un cuerpo en inmersión. Entonces, cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta una atmósfera, que vendría siendo la presión hidrostática sobre el buzo, y a esto le sumamos la presión atmosférica a nivel del mar, resultan las atmósferas absolutas dadas por las siglas ATA, es decir, que a 10 metros de profundidad, la presión sobre el buzo será de 2 ATA. Además, ¿sabías que el efecto de la presión es menor en altitud que a nivel del mar? Y además, debido a que el agua salada es más densa que el agua dulce, a igual profundidad, un buzo en un lago está sometido a menor presión que un buzo en el mar. Vamos a hablar un poco sobre las leyes físicas de los gases aplicadas a la fisiología del buceo. Ley de Boyle-Macron. Esta ley establece que a una temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido, o lo que es lo mismo, el volumen de un gas disminuye al aumentar la presión y aumenta al disminuir la presión. Como vemos en la imagen, para un objeto cerrado que contenga aire que se sumerja cada vez a mayor profundidad, la presión que incide en él disminuirá el volumen de su aire. En cambio, esto no le ocurre a los pulmones del buzo, ya que constantemente, gracias al equipo respiratorio, inhala y exhala aire siempre, manteniendo constante el volumen de los pulmones. Otra ley que debemos conocer es la ley de Dalton. Esta ley establece que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases que componen dicha mezcla. Además, esta ley relaciona la presión con la densidad de los gases, siendo el valor de la densidad del gas proporcional a su presión. Entonces, si aumenta la presión de la mezcla y a su vez las presiones de los gases que la componen, como dice la ley, también aumenta la densidad de cada uno de ellos.
Esta ley nos permitirá comprender que al descender en el agua, el ambiente hiperbárico va a aumentar las presiones y las densidades de los gases pulmonares. Ley de Henry. Cuando a una temperatura constante un gas entra en contacto con un líquido, se disuelve en él, hasta el momento en que la presión exterior y la presión dentro del líquido del gas alcancen el punto de equilibrio. En los fluidos corporales tenemos gases disueltos como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que son aquellos que conocemos que ejercen una presión arterial. Entonces, aplicando la ley, tenemos que al incrementar la presión de los gases, también aumenta la cantidad a la que se disuelven estos en los fluidos corporales. Sección 2. Regulación y factores que afectan la ventilación alveolar del buzo. La regulación química de la respiración se da a través de los receptores denominados quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos se ubican en los cuerpos carotídeos y los aórticos, y los centrales en la superficie del bulbo en el tallo cerebral rodeado del líquido cefalorraquídeo. A nivel del mar, los quimiorreceptores centrales son los principales responsables de la regulación de la ventilación alveolar. Ahora, con este diagrama veremos los elementos de este reflejo. Los quimiorreceptores periféricos son estimulados por cambios mayores en la presión arterial de oxígeno. En cambio, los quimiorreceptores centrales son estimulados por pequeños cambios en el dióxido de carbono. Estos estímulos son capaces de aumentar la descarga de estos receptores, que se conduce a través de los nervios vago y glosofaríngeo hasta el centro vulvar. Desde el bulbo, el centro del reflejo, la información referente llega a las motoneuronas de la médula espinal, donde emergen los nervios que inervan los músculos respiratorios. Si aumenta esta respuesta eferente, aumenta la fuerza y frecuencia de contracción de los músculos, aumentando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria respectivamente. De esta manera aumenta el volumen minuto respiratorio y la ventilación alveolar. En el buzo, este reflejo se modifica a nivel del centro respiratorio, ya que por aplicación de Dalton comprendimos que las presiones pulmonares de oxígeno y dióxido de carbono están aumentadas. Así también recordando la ley de Henry, estas presiones se igualan a nivel sanguíneo, resultando también aumentadas, y son captadas por los quimiorreceptores. En el caso particular del buzo, la alta presión arterial de oxígeno vence el efecto que produce la alta presión arterial de dióxido de carbono, estimulando mayormente los quimiorreceptores periféricos y disminuyendo su descarga sobre el bulbo. Cuando esta información llega al centro respiratorio, se modifica la respuesta efectora, disminuyendo la fuerza y frecuencia de contracción de los músculos respiratorios, disminuyendo la frecuencia respiratoria. Aunque en el buzo la frecuencia respiratoria disminuya por efecto del reflejo mediado por quimiorreceptores, próximamente en el video veremos cómo el volumen minuto respiratorio se mantiene, por medio de los factores que analizaremos como aplicación de la ley de Henry, que aumenta la difusión de los gases pulmonares en el plasma, que luego aumenta la ventilación alveolar y como el volumen corriente no cambia por efecto del equipo respiratorio. Y el patrón respiratorio del buceador, el cual puede ser innato o aprendido por la técnica. Factores que afectan la ventilación alveolar. Presión parcial de oxígeno. Visto el reflejo respiratorio, decimos que en el buzo se aumenta la presión alveolar de oxígeno de acuerdo a la ley de Dalton, y a su vez aumenta la presión arterial de oxígeno por ley de Henry. Esto modula la frecuencia de descarga de los quimiorreceptores. Aplicando las mismas leyes, la presión alveolar como la arterial de dióxido de carbono también aumenta, como también aumentan los tejidos. Sin embargo, la presión de oxígeno elevada tiene mayor efecto modulando la respuesta desde el centro respiratorio. Presión parcial de dióxido de carbono en la mezcla. La presión arterial de dióxido de carbono tiende a aumentar igualmente como el oxígeno, de acuerdo a la ley de Dalton. Pero vimos en el reflejo que este aumento no es considerable, pero puede llegar a serlo por causa que veremos en la toxicidad por dióxido de carbono. Si esto ocurre, recordando nuestro diagrama del reflejo respiratorio, se aumenta la descarga de los quimiorreceptores y del centro respiratorio, siendo la respuesta efectora un aumento de la ventilación alveolar, doblando el volumen minuto respiratorio, y así se regula este efecto. En el buceador ocurre durante el ascenso, al llegar a la superficie y no presenta ningún cambio o afección. Volumen minuto respiratorio. Se describe como el volumen de aire que inhalamos y exhalamos en un minuto. Esta variable depende de dos factores, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria.
En el buceador podríamos pensar que este volumen minuto respiratorio disminuye, sin embargo está comprobado que no es así, sino que se mantiene. Que el volumen minuto respiratorio se mantenga constante se debe que a pesar que la frecuencia respiratoria en los buceadores disminuye cuando se sumergen, el volumen corriente aumenta, y esto permite que se mantenga la relación y así se conserva el patrón respiratorio adecuado. Esto, como mencionamos en el esquema de regulación, se puede deber al uso de equipo respiratorio que mantiene la entrada y salida constante del aire que necesitamos del tanque de buceo y el que necesitamos exhalar con dióxido de carbono, como también, y que es la explicación más común, el patrón respiratorio del buceador, el cual puede ser innato o aprendido. Densidad de los gases. Al ir descendiendo va a aumentar la densidad de los gases y esto lo explicamos con la ley de Dalton. Este aumento de densidad va a causar un flujo turbulento por las vías aéreas, aumentando así la resistencia de las mismas. Esto va a causar un aumento del trabajo respiratorio y se asemeja a una enfermedad restrictiva, por lo que va a disminuir tanto el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio máximo. Como resultado, se obtiene una disminución en la ventilación voluntaria máxima y la capacidad de reserva respiratoria estará disminuida. Resistencias. Resistencias internas en el buceo es un aumento de la densidad de los gases que causa un flujo turbulento. Y las resistencias externas en el buceo tenemos las siguientes. Una resistencia elástica por el uso de trajes de neopreno y los cinturones de lastre que ejercen una fuerza restrictiva sobre la pared torácica y el abdomen. Exposición a presiones positivas o negativas externas sobre las vías aéreas. Cuando el buzo va descendiendo se expone a presiones positivas, pero si va ascendiendo se expone a presiones negativas. Así el sistema respiratorio se encuentra comprimido, se aumenta el trabajo respiratorio y el resultado neto es una disminución de la capacidad residual funcional. Y también está la resistencia al flujo de aire que ofrece la boquilla del buzo. Aumento del espacio muerto. Este comprende las vías aéreas donde no se realiza intercambio gaseoso, ya que no hay alvéolos. El equipo respiratorio consta de tanques o cilindros con la mezcla de aire, dos válvulas, una de primera fase que regula el aire que sale de los tanques y la de demanda ubicada sobre la mascarilla. Y la manguera que une todo el sistema. En conjunto va a incrementar este espacio muerto, ya que todo el sistema va a formar parte de las vías aéreas. Un aumento del espacio muerto debería aumentar el volumen minuto respiratorio, pero en el buzo está aumentado el trabajo respiratorio y el volumen corriente, por lo cual el volumen minuto respiratorio. Sección 3. Rol de los quimiorreceptores y el intercambio gaseoso en el buceo. Regulación mediada por quimiorreceptores. La máxima duración del buceo en apnea se determina por el punto de ruptura. Este es el tiempo límite en que la persona ya no puede voluntariamente detener la respiración. Aquí es donde se activa el mecanismo regulador y, en el caso del buceador, se activan impulsos nerviosos que se generan para aumentar la acción de los músculos respiratorios, ya que el bloqueo de la respiración voluntaria genera una disminución de la presión arterial de oxígeno y aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. Este límite de la apnea va a depender de las condiciones del buceador y si los valores en caso de la presión arterial de oxígeno descienden a 50 mm de mercurio o la presión arterial de dióxido de carbono aumentan a un rango de 45 a 60 mm de mercurio. Si el buzo está muy profundo y siente ese punto de ruptura antes de poder ascender a la superficie, va a inspirar bajo el agua y se ahogará. Esto puede ocurrir a una profundidad menor a los 40 metros. Intercambio gaseoso en el buceo con el equipo respiratorio. Ya sabemos que por ley de Dalton, la presión y la densidad de los gases en los pulmones aumenta. En la ley de Henry, como aumenta la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, va a aumentar la difusión del oxígeno hacia la sangre. En fisiología hablamos de aumento del coeficiente de difusión. Esto hará que haya más oxígeno disuelto en la sangre y la hemoglobina estará saturada. Entonces el oxígeno disuelto aumentado en el plasma es el que va a suplir la necesidad total de los tejidos, mientras que el oxígeno unido a la hemoglobina permanece unido a ella. La hemoglobina se encuentra saturada con el oxígeno sin poder soltarlo. En consecuencia, hay una menor disponibilidad de hemoglobina para que el dióxido de carbono pueda unirse. Esto provoca que los tejidos retengan al dióxido de carbono y hay una disminución de transporte de dióxido de carbono por la hemoglobina. Entonces tenemos aumentado el oxígeno y el dióxido de carbono en tejidos. Porcentajes de oxígeno requeridos que habría que administrar para conseguir la presión inspirada de oxígeno a nivel del mar.
El porcentaje de oxígeno que se debe administrar depende de la profundidad a la que el buceador se encuentra. Vemos que el porcentaje de oxígeno está aumentando a medida que el buzo desciende, recordando nuevamente la ley de Dalton. Por consiguiente, las personas que bucean a profundidades mayores de 10 metros deben recibir un suministro de oxígeno menor al 21%, para evitar así un aumento de la presión de oxígeno disuelta en sangre, y así la hemoglobina podrá disociarse del oxígeno, respondiendo a las necesidades metabólicas de los tejidos, y se podrá dar un mejor transporte de dióxido de carbono por la vía. Estado del aire en los tanques del buzo. En el buceo recreativo scuba se desciende de 30 a 35 metros con un solo tanque. El buzo debe aprender a respirar y asegurarse que su ascenso y descenso no se den de manera abrupta. El aire del tanque está comprimido para que pueda salir con fuerza, ya que debe vencer la presión hiperbárica externa y así se almacena un mayor volumen. El regulador del tanque varía la cantidad de aire que pasa al buzo en una dosis normal. Patologías relacionadas al buceo con equipo respiratorio. Intoxicación por oxígeno. El oxígeno es un gas altamente reactivo y a pesar de ser un componente esencial para la vida, su presencia a altas presiones es sumamente perjudicial. El cuadro de intoxicación ocurre por dos sucesos. El primero es la falla del sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno y consecuentemente la inundación de los sistemas enzimáticos para la eliminación de radicales libres. Cuando la presión sanguínea de oxígeno se mantiene elevada por periodos prolongados, se mantiene la hemoglobina en un estado de constante saturación, incapaz de regular la cantidad de oxígeno disuelta en la sangre. Por resultado, el oxígeno pasa a los tejidos de forma descontrolada en donde estará produciendo radicales libres constantemente. Normalmente las células poseen un sistema enzimático que lidia con estos radicales, pero en situaciones de sobrecarga el resultado es daño y muerte celular. Esta patología depende de la dosis de oxígeno que se respira y está relacionada con dos factores, la presión parcial del gas y el tiempo que se está expuesto a dicha presión. Así, cuanto mayor es la presión parcial y mayor el tiempo de exposición, mayor es la posibilidad de desarrollar este cuadro. Se pueden manifestar dos cuadros. El cuadro agudo o neurológico, que puede aparecer a partir de estar expuesto a presiones de oxígeno mayores de 1,3 ATA con una exposición mínima de 45 minutos. Y las manifestaciones pulmonares, que aparecen cuando se respira oxígeno a una presión mayor de 0,55 ATA durante largos periodos de tiempo, puede ser de horas a días, tal y como sucede en el buceo a saturación, provocando edema a nivel de la barrera hematoalveolar. Entre los síntomas están en la cabeza convulsiones, en los ojos pérdida del campo visual, miopía, cataratas, sangrado y fibrosis. En el sistema respiratorio habrá respiración desigual, irritación, tos, dolor, falta de aliento, bronquitis y dificultades respiratorias agudas, y en el músculo veremos espasmos. Toxicidad por dióxido de carbono. Esta intoxicación por dióxido de carbono es la consecuencia de alguna de las siguientes situaciones, como el esfuerzo respiratorio inadecuado, un traje de buceo muy apretado, un esfuerzo excesivo, el mal funcionamiento del regulador, una inmersión profunda o la contaminación del suministro de aire por los gases exhalados. La hipoventilación aumenta la concentración sanguínea de dióxido de carbono, produciendo disnea y sedación. Se pueden dar dos situaciones dependiendo del grado de intoxicación. Intoxicación leve, la cual se sospecha si el buceador presenta frecuentemente cefaleas relacionadas con la inmersión o a tasas bajas de consumo de aire, o intoxicación grave, en la cual se puede presentar náuseas, vómitos, mareos, convulsiones y hasta pérdida de conciencia. Esta intoxicación se resuelve durante el ascenso gradual. Por esto, el análisis de gases en sangre después de una inmersión no detecta ningún aumento de la concentración de dióxido de carbono. Aproximadamente 4/5 del aire que respiramos es nitrógeno. Esto es cierto para los tanques de buceo en los que se utiliza aire comprimido. Como resultado, altas presiones de nitrógeno pueden dar lugar a una alteración conocida como narcosis por nitrógeno. Recordemos que la presión al nivel del mar del nitrógeno no tiene ningún efecto significativo, pero a presiones elevadas puede producir grados variables de narcosis. Una vez el buceador se encuentra debajo del agua, la presión del nitrógeno aumenta y se crea un gradiente de presión. Esto permite que este gas se difunda hacia los alvéolos y luego entra a la sangre y se disuelve en grandes proporciones. Este entra a los tejidos periféricos por medio de difusión simple a través de las membranas, como vemos en la imagen, y es allí cuando ejerce sus efectos anestésicos. Para evitar este efecto, se debe ascender a la superficie de manera gradual, para que el nitrógeno sea exhalado. Si esto no se hace, el nitrógeno se disuelve en la sangre y no es exhalado completamente.
De la misma forma, si el buceador permanece sumergido durante 1 hora o más respirando aire comprimido, la profundidad a la que aparecen los primeros síntomas de narcosis leve es de aproximadamente 36 metros. A este nivel, el buceador comienza a mostrar jovialidad e imprudencia. De 45 a 60 metros, el buceador presenta somnolencia. De 60 a 75 metros, su fuerza disminuye considerablemente y con frecuencia se vuelve demasiado torpe para realizar el trabajo necesario. Más allá de 75 metros, a presiones de 8,5 atmósferas, si el buceador permanece demasiado tiempo a estas profundidades, pierde prácticamente toda capacidad de actuación. A la narcosis se le denomina borrachera a las profundidades, por su efecto similar a una intoxicación alcohólica. Se piensa que efectúa el mismo mecanismo que el de la mayoría de los demás gases anestésicos, reduciendo la excitabilidad neuronal, ya que es capaz de disolverse en la membrana lipídica y alterar la conductancia de iones. El barotrauma es el daño físico causado a los tejidos del cuerpo humano que contengan cavidades aéreas, provocado por súbitas variaciones en la presión atmosférica, ya sea en el agua o en el aire. Los barotraumas asociados al buceo son el barotrauma dental, el barotrauma sinusal, el barotrauma pulmonar y el barotrauma auditivo, siendo este el barotrauma pulmonar. El buzo en algunas circunstancias presenta problemas en la regulación de la flotación, ya sea por agotamiento del aire o el pánico. Esto lo obliga a un ascenso rápido. Esto va a provocar una disminución rápida de la presión y el gas contenido en el aparato respiratorio se va a expandir rápidamente. Los buceadores pueden realizar dos acciones durante el ascenso rápido, ya sea mantener la vía aérea abierta o mantener la vía aérea cerrada. Si el buzo mantiene la vía aérea abierta, logra expulsar todo el aire hacia el exterior durante el ascenso y evita una grave lesión barotraumática. El buzo también puede mantener un cierre de la vía aérea. Esto puede ser de forma voluntaria cuando se detiene la respiración e involuntaria cuando se da un espasmo de la glotis. Cuando el buzo mantiene la vía aérea cerrada, el aire se mantiene dentro de los pulmones, con lo que se mantiene la misma presión correspondiente al punto donde inició el ascenso. Esto provocará un incremento del volumen pulmonar, incrementando el tamaño de los alvéolos. Cuando los alvéolos alcanzan su límite elástico, se produce el denominado barotraumatismo pulmonar. Como la expansión de los alvéolos es limitada, el aumento de presión forzará el paso del aire a través de la membrana alveolo-capilar, o romperá la pared del alvéolo iniciando algún desgarro o rotura del parénquima adyacente. El barotrauma pulmonar puede producir los siguientes cuadros patológicos: enfisema mediastínico, por invasión de aire en los tejidos que rodean al corazón, pudiendo llegar a producir neumopericardio. Esto puede producirse directamente por la rotura de los alvéolos, y se manifiesta como una sensación de opresión torácica y disnea. Embolia cerebral, que se produce cuando el aire entra en el sistema venoso pulmonar, favoreciendo la probabilidad de embolización de aire en los vasos coronarios y cerebrales. Bullas pulmonares o neumotoragia espontáneo. Estas se definen como bolsas de aire que se forman en el interior del tejido pulmonar, habitualmente ubicadas en las regiones subpleurales y apicales pulmonares. Algunos expertos sospechan que el neumotórax espontáneo podría deberse a que las bullas revientan y liberan aire en el interior de la cavidad pleural. Por esto, el neumotórax se puede definir como el resultado de la entrada de aire a presión a la cavidad pleural. Esto se puede presentar en el buceo, que es una actividad que se realiza a presión hiperbárica. Barotrauma auditivo. El oído se divide en conducto auditivo externo, oído medio e interno. Anatómicamente, el oído medio es una cavidad que está llena de aire, la cual está separada del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno por la ventana oval y la ventana redonda. También tiene una comunicación con la nasofaringe a partir de la trompa de. En condiciones normales, cuando el buzo está fuera del agua, la presión es igual en todos los espacios que conforman el oído, pero cuando comienza a descender, la presión en el oído interno y externo comienza a aumentar. Sin embargo, en el oído medio la presión permanece igual. Esto sucede debido a que la presión en los tejidos va aumentando a medida que el buzo va descendiendo. Sin embargo, al ser el oído medio una cavidad cerrada con aire, no se ejercerá este efecto. Si el buzo sigue descendiendo, la presión a la que está expuesto el oído interno y externo será mayor y en igual proporción. En ese momento, el buzo debe realizar la maniobra de Valsalva para igualar la presión en el oído medio. Si hace esto en la misma medida en la que vaya descendiendo, no tendrá ningún problema. Si el buzo está resfriado o presenta algún problema inflamatorio como una otitis, la permeabilidad de las trompas de Eustaquio estará disminuida, es decir que al momento de realizar la maniobra de Valsalva no se igualará la presión del oído medio a la del interno y externo. El buzo sentirá un dolor que irá aumentando en la misma medida en la que vaya descendiendo,
pero llegará un punto en el cual la presión será tan importante que se ocasionará el barotrauma. Normalmente el tímpano se aprecia como en esta figura. El barotrauma de membrana timpánica conlleva diferentes grados de severidad hasta llegar a lo más grave, lo cual implica la ruptura de la membrana timpánica. El barotrauma puede ser de diferentes clases, siendo los más importantes el barotrauma del oído interno, el cual se da por la rotura de la ventana oval o redonda, y el barotrauma del oído externo, el cual se da por la rotura de la membrana timpánica. Este es el barotrauma más común. Al darse el barotrauma, se presentan diversos síntomas, siendo los principales dolor en el oído y desorientación. Este último se da en los casos más graves cuando se da la rotura de la membrana redonda y oval, lo cual ocasiona que haya pérdida de endolinfa, la cual está implicada en la regulación del equilibrio. Muchas gracias por su atención. Sumergirnos en la fisiología del buceo fue muy divertido. Y para culminar esta interacción, resaltaremos algunos puntos claves. Las variables que más afectan la ventilación alveolar del buzo son, de acuerdo a la ley de Boyle, el aumento de la densidad de los gases debido a las resistencias elásticas. Esto ocurre por el entorno hiperbárico y los trajes apretados. Y el otro factor es el espacio muerto, aumentado por la manguera del equipo respiratorio. Aplicando la fisiología, hemos comprendido cómo el cuerpo es capaz de adaptarse a diferentes condiciones. Esto le ha permitido al hombre explorar el mundo que le rodea, en este caso el asombroso mundo en las profundidades del mar. A su vez, conocer los riesgos de este deporte, el cual puede producir diferentes patologías que pueden ser mortales, pero se pueden evitar aplicando las técnicas respiratorias, formas de nado, descenso y ascenso adecuados y el uso del equipo que cumpla con los requerimientos necesarios. Las presiones parciales de oxígeno, particularmente contenido en menor volumen pulmonar, están aumentadas. Esto favorece el intercambio gaseoso y aumenta el coeficiente de difusión hacia la sangre, aumentando la presión parcial de oxígeno. Muchas gracias por su atención.